Y comparto mi pantalla entonces. Ok. Bueno, de nuevo buenos días a todos. Esta ya es la última sesión. Vamos entonces a ver, bueno, por un lado lo que es el paper que teníamos para hoy, el de Restrepo, si no estoy mal, es el apellido de nuestro autor de hoy, sí, Restrepo, y que es un balance pues de sí, un think tank, un observatorio de la Universidad de Antioquia. Es pues un buen paper, digamos, es una metodología más, digamos, por el lado cualitativo, ¿no? Es un poco, digamos, ajeno a lo que hemos venido viendo, que son análisis estadísticos principalmente, ¿no? De estudios correlacionales con algunas regresiones, ¿no? Que eso ya lo hemos explicado más o menos en detalle. Eh, digamos, en detalle dentro, digamos, de la parte interpretativa, ¿no? Es decir, sin entrar en estudiar, digamos, la parte, digamos, estadística, pero pues más o menos, o sea, en qué consisten los modelos de regresión, ¿no? Es decir, cómo lo que se busca son patrones a partir de las relaciones entre los datos y bueno, qué conclusiones nos pueden dar estos estudios, ¿no? Principalmente hemos visto entonces modelos lineales y este, digamos, es un análisis, perdón, un estudio más de tipo cualitativo, como les comentaba, donde lo que vemos son entrevistas a expertos, ¿no? Entrevistas, además, digamos, de una forma, digamos, bastante especial, si se quiere, ¿no? Recuerden ustedes que también cuenta con el apoyo del tiempo, ¿no? Es un conjunto de entrevistas que pues no solamente son de un conjunto de expertos, sino que además también tienen un alcance mediático. Entonces, pues digamos, es pues, un estudio, digamos, bastante riguroso por un lado, pero por otro lado también con, con una calidad, digamos, de invitados bastante alta. Entonces, también eso me llamó la atención, ¿no? Es decir, pues no es, digamos, el estudio cualitativo que, digamos, mide percepciones de usuarios, ¿no? Pues es mirar, digamos, cuál es el nivel de satisfacción de un usuario frente al sistema, que es un poco lo que hacen los estudios, no sé si se han visto, este portal de Así Vamos en Salud, digamos, es un portal bastante interesante, digamos, ha centralizado todas las cifras que hay en salud y además hacen ellos estudios, ¿no? Acerca de la percepción, pero de nuevo, pues principalmente desde el factor de la demanda, ¿no? Y a los usuarios en específico. Digamos, es con un pool de expertos en la materia, y lo interesante son las conclusiones, ¿no? Es decir, a pesar de que es gente que conoce el sistema de salud, la estructura del sistema de salud, pues hay un nivel, digamos, de conocimiento del sistema bastante heterogéneo. Es decir, si ustedes recuerdan, una de las cifras, digamos, más interesantes es la composición del gasto público. Hay un espectro muy grande de opciones que dan los participantes, ¿no? Nos les pregunta cuál es, ¿no? Lo que pone el Estado frente a lo que pone el sector privado, ¿no? En la composición general del gasto total en salud, pues hay unas diferencias bastante grandes, ¿no? En las respuestas. Lo cual es raro, ¿no? Porque pues, si se supone que son expertos, pues más o menos debería haber un consenso en esto, ¿no? Un 70-30, un 85-15, perdón, 80-20, perdón. Y, y no, o sea, unas cifras bastante raras. Entonces, bueno, eso por ese lado. Y pues bueno, también de nuevo para ir también cerrando algunos temas que de pronto han quedado abiertos. Y bueno, es un paper de nuevo, pues bastante reciente, si se quiere, 2017. Y bueno, pues esto, ¿no? Se llama Sostenibilidad Financiera, los sistemas de salud, alternativas y lecciones para Colombia, del Grupo Economía de la Salud de la Universidad de Antioquia. Bien, esas son algunas cifras que hemos visto
creo que esta la vimos la clase pasada, ¿no? También de un estudio que salió hace, digamos, el año pasado, hace poco. Eh, y pues bueno, cuando hablamos de sostenibilidad, pues obviamente estamos hablando de pues un balance, ¿no? Entre lo que son los ingresos y los gastos del sistema, ¿no? Es, digamos, una de las temáticas eh, más importantes, digamos, en la materia, ¿no? Digamos, de lo que se trata la temática. Y pues bueno, tenemos este estudio que lanzó la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, en el cual, pues bueno, al 30 de junio del año pasado, de 2020, teníamos entonces esta cifra, ¿no? Esta cifra es, bueno, cuánto le deben las EPS a las IPS. Y, pues bueno, tenemos esta cifra a partir de lo que se considera mora, ¿no? Es decir, la deuda es más, pero, digamos, lo que se considera realmente una moratoria o una deuda, digamos, problemática, ¿no? Es aquella que supera los 30 días. Y en esa medida, pues bueno, tenemos que para 2020 la cifra era de 10.535 millones, ¿no? Eh, Se puede leer también como de 10 billones, ¿no? Según, recuerden ustedes que tenemos un problema a la hora de hablar de billones y es que tenemos digamos, la métrica castellana donde un billón es un millón de millones, con lo cual pues obviamente esto no serían 10 billones, y tenemos la métrica anglosajona en la cual 10.000 millones son 10 billones, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Siempre va a haber, digamos, este problema, porque pues depende de dónde se haya educado la persona que está dándonos los datos, pues bueno, va a hablar de 10.000 millones o de 10 billones. Entonces, pues eso, ¿no? Empezando por cómo se leen las cifras, ya hay un problema. Pero de nuevo, esta es una parte de la deuda, porque recuerden ustedes, pues obviamente estamos hablando de un sistema que ha hecho agua, es decir, que está en crisis realmente, que colapsó en términos en su parte financiera, y en esa medida tenemos otro análisis. Este ya es de medios de comunicación, ¿no? En el cual, bueno, tenemos por un lado este informe que sacó El Tiempo también por la misma época, 19 de agosto del 2020, en torno también, obviamente, a ese estudio de la Asociación Colombiana de Hospitales, y este de Razón Pública, que también es más o menos de la misma época, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, es 20 de abril, 20 de agosto, 19 de agosto, y ambos de 2020. Y aquí tenemos entonces otra lectura del asunto, ¿no? Es decir, aquí ya tenemos entonces un agregado mayor de lo que es la deuda, porque pues obviamente no es solamente la plata que le deben las EPS a las IPS, sino también obviamente lo que tiene que ver con los recobros, ¿no? Con el famosísimo cobro no pos. Es decir, aquello que obtienen los pacientes por vías jurídicas, usualmente, sobre aquello que pues no está dentro del POS, aquellos medicamentos, tratamientos, ¿no? Intervenciones de cualquier tipo que no están dentro del plan de beneficios en salud y que obviamente pues no cubre su unidad de pago capitativo, su UPC. Y bueno, recomendadísimo este artículo, se llama pues Las cuentas impagables del sistema de salud, apareció en este portal de Razón Pública, recomendadísimo este portal, pues, de la prensa independiente buena que hay en este momento. Y bueno, nos habla entonces este experto, Iván Jaramillo Pérez, de este asunto, ¿no? Digamos, hay tres tipos de deuda, él clasifica en pequeña, mediana y grande, y pues la tesis principal de este autor es esta, ¿no? La llamada ley de punto final no es más que una ilusión. Recuerden ustedes, cuando empezamos este semestre, pues habíamos hablado, ¿no? De que el sistema estaba colapsando y que este gobierno se había comprometido a, pues, eso, ¿no? A acabar con esa crisis financiera. Y esa ley, pues, se llamó esto, la ley famosísima de punto final, pues que esto es simplemente una ilusión. Ya vamos a ver por qué.
Entonces, bueno, el sistema de salud colombiano no se sabe cuáles son las deudas reales y esto es una cuestión bastante problemática porque, pues claro, los hospitales y las IPS, pues cuando se ven muy alcanzados, piden anticipos, pero esos anticipos no entran como un abono a la deuda, sino como utilidades, en muchos casos, no me digo que en todos. Eh, pero digamos, es una de las conclusiones del autor. Entonces, la deuda no baja, se hacen anticipos y esto, pues, en vez de entrar a disminuir los pasivos de una EPS, lo que entra es a reportarse en utilidades dentro de la parte de activos. Entonces, por eso él dice que las deudas no necesariamente son reales, ¿no? El Estado puede que esté sobrevalorando la deuda que tiene con las EPS y con las IPS, ¿no? Sobre todo con las EPS. Y obviamente también hay deudas entre EPS e IPS. Y bueno, en esas condiciones nos llegó la pandemia. Es decir, nos llegó un sistema que tiene un déficit muy grande en el peor escenario posible. Es decir, lo ideal, obviamente, hubiera sido tener un sistema con un superávit, con el cual, pues, tener recursos, los necesarios y suficientes para sufragar, pues, obviamente, las necesidades coyunturales de lo que es una crisis sanitaria como es una pandemia, como la que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué tipo de gastos surgen en estas crisis? Pues, recuerden ustedes las famosísimas eh, ¿cómo se llaman? Las UCIs, ¿no? Las unidades de cuidados intensivos. Todos los países del mundo tienen un déficit de UCIs porque, pues claro, no toda la población las usa, ¿no? Pero en este caso sí, se necesitaban una gran cantidad de UCIs. Y pues cuando hablamos de picos de la pandemia, pues ¿de qué estamos hablando? Pues obviamente de déficit de UCIs. Es decir, ¿qué porcentaje de UCIs están siendo usadas? Cuando tenemos un pico, pues cuando el porcentaje supera el 90% de uso, ¿no? Ahí ya el sistema está en alerta y se necesita, pues obviamente, una mayor cantidad, ¿no? Una mayor oferta de UCIs. Y el Estado, pues, de nuevo, no tenía los recursos porque antes lo que tenía era una deuda muy grande con el sistema de salud. Entonces, hospitales que estaban ya quebrados, era muy difícil decirles, oiga, perdón, hagan una UCI porque pues hay una crisis sanitaria. Los hospitales dijeron, claro, páguenos y con mucho gusto les hacemos sus UCIs, ¿no? O subcontratamos con alguien que nos brinde ese servicio, pero de nuevo, pues, ¿con qué plata? Eso por un lado. Y pues obviamente también las vacunas, ¿no? Pues es de perogrullo, ¿no? Se necesita plata para comprar las vacunas no son baratas, perdón, y menos cuando se negocian tan mal. Esto es tema de otra sesión, en la cual hablamos de las patentes, ¿no? Sobre la industria farmacéutica, y pues veíamos que Colombia había pagado hasta 6 veces más de lo que había pagado países como República Dominicana, ¿no? Una cosa absurda. Entonces, no solamente las compramos tarde, dejamos que avanzara la, la, la tasa de contagio en la población, sino que además las compramos más caras, ¿no? Pues desde cualquier punto de vista se puede hablar de un mal manejo, de una mala gestión de la crisis, pero pues el gobierno insiste en echarse flores frente al asunto. Entonces, bueno, tenemos estos tres tipos de deuda y la primera, que es la, como él denomina, la más grande, es la cartera ordinaria entre las IPS y las EPS, es decir, cuánto le deben las EPS a las IPS, ¿no? Entre las cuentas pendientes se reportan a final de año a la Superintendencia Nacional de Salud, la Supersalud, que habíamos visto, pues bueno, es dentro de la parte institucional, ¿no? Aquella institución que tiene que ver por la vigilancia del sistema, ¿no? Vigilancia y control del sistema. Al menos el 40% de los 34 billones está en mora y por lo tanto es deuda consolidada. Es decir, pasa de los 30 días, ¿no? Es decir, o sea, las EPS, a las IPS les debían, digamos, para esa época 34 billones, pero solamente el 40% es deuda en mora. Si ustedes hacen la cuenta, pues bueno, esto es una cifra cercana a lo que teníamos ahorita, es decir, 40% de 34 son 13.6
billones de pesos, ¿no? Frente a los 10 que veíamos en la diapositiva anterior. Estamos bastante cerca, ¿no? Eso por este lado. Y por otro lado tenemos entonces las deudas que se consideran medianas o deudas extraordinarias. Y estas entonces provienen de lo que hablamos ahorita, ¿no? Los famosísimos recobros. Por los servicios no incluidos en el POS. Debido principalmente a esta sentencia, la T-760 de 2008, con la cual, pues bueno, recuerden ustedes, por un lado se amplía la cobertura en lo que es el régimen subsidiado principalmente, y por otro lado se equiparan los POS tanto del contributivo como el subsidiado, ¿no? Entonces, bueno, digamos, esto es una de las razones por las cuales empieza a colapsar el sistema, ¿no? Ya vamos a ver por qué, eso nos explica mejor el paper de Restrepo. Y dentro de esas, digamos, esta deuda extraordinaria se divide en dos, ¿no? Una que tiene que ver, obviamente, con el régimen subsidiado y otra con el régimen contributivo. ¿Y qué es lo que nos dice el autor? Que cuando se proclamó con tanto bombo, ¿no? La famosísima ley de punto final, pues de lo que están hablando era realmente de la deuda pequeña, ¿no? Era de esta en la cual las entidades territoriales responden por los pagos extras del régimen subsidiado, rubro que acumuló más de 1.5 billones en 10 años. Esto es lo que llamamos deuda pequeña y esto es a lo que se concertó con los gobiernos departamentales y municipales, el gobierno central, para hacer la famosísima ley de punto final, es decir, cerrar esa brecha, ¿no? Poner bien las reglas del juego, de qué es lo que paga quién, porque pues obviamente también existía un limbo jurídico ahí, ¿no? Obviamente los departamentos no querían hacerse cargo de esa deuda, consideraban que era una deuda de la nación, y la nación decía, no, estamos en un régimen descentralizado, ¿no? Cada cual responde por lo suyo, y pues eso, ¿no? Estaba ese rifirrafe y eso fue lo que se llegó a esa famosísima ley de punto final, que es solamente para este 1.5 billones. Esto pues no es ni siquiera una reforma tributaria. Digamos, es plata, obviamente, pero pues, digamos, es subsanable. Pero realmente la crisis del sistema pues viene de acá, principalmente, y de acá. Porque, si ustedes se dan cuenta, esta es la del régimen subsidiado, que es de 1.5, pero la del régimen contributivo, ¿no? Es decir, la nación debería pagar por medio del fondo de FOSIGA o el conocido como ADRES los recursos del régimen contributivo por servicios incluidos en el POSE. Estas cuentas son la deuda intermedia que hoy suma 5.5 billones. Entonces, en el régimen público, ¿no? Lo que son deudas realmente públicas, estamos hablando de 1.5, pero en el régimen contributivo, recuerden ustedes, EPS principalmente privadas, es de 5.5 billones. Y pues sumando todo a grosso modo, pues da esto, ¿no? Los famosísimos 40 billones de los que hablaba la Procuraduría y el tiempo. Y pues bueno, recuerden ustedes, la reforma tributaria de Carrasquilla era para recolectar unos 2 billones de pesos, si no estoy mal. Pues bueno, ¿cuántas reformas tributarias se necesitan para subsanar el pasivo fiscal que tiene el sistema de salud? Entonces, bueno, esa es un poco la conclusión. Aunque, de nuevo, pues estos 40 billones, de nuevo, pues es una cifra, digamos, que podría no necesariamente ser la cifra, ¿no? Porque claro, si ustedes suman acá, bueno, son 7 billones por este lado, más 34 serían 41 billones, pero lo que nos dice el autor es, bueno, solamente el 40% de esta deuda es realmente morosa. No podemos decir que este otro 60% sea, digamos, una deuda estructural del sistema, ¿no? Entonces, realmente serían estos, ¿cuánto habíamos dicho acá? 13.6 más 7 serían unos 20 billones y piquito, ¿no? Obviamente es mucha plata. Es más o menos la mitad de lo que diría el tiempo y la Procuraduría según estas cifras, ¿no? Entonces, bueno, es realmente problemático, ¿no? Y bueno, es de eso de lo que queremos hablar entonces. Esta es entonces bueno, vamos un momentico
a la gráfica. Perdón. Ya. Este es un mapa donde se muestra la evolución del gasto en salud desde el 95 hasta el 2014. Ya lo vamos a ver. Bien. Empezamos entonces en 95. Le damos play. Y bueno, ya para el 95 veíamos que, de acuerdo también con el paper, Colombia empieza a hacer una reestructuración de su gasto en salud, ¿no? En el cual, pues bueno, hay una mayor inversión, ¿no? Eso también lo vemos desde Conocampo, ¿no? Hay una preocupación del Estado por generar un sistema de protección social, ¿no? Un sistema de estado de bienestar con el cual, pues bueno, pudiésemos tener una mejor salud, ¿no? También recuerden ustedes, esto coincide con ¿cómo es que se dice? La fundación, no sé si sería el término correcto, de la Constitución del 91, ¿no? En la cual, pues recuerden ustedes, se consagran una gran cantidad de derechos fundamentales que obliga a que tengamos una cobertura universal en salud, ¿no? Y de nuevo, pues esta cobertura implica que también tiene que haber unas garantías en términos de salud, unos estándares mínimos que pues permitan que tengamos una salud con un cierto nivel de calidad. Y se trazan unas metas, ¿no? Recuerden ustedes, pues, en ese principio, pues, sí, al comienzo, el sistema, pues, no tenía muchos recursos y, por lo tanto, pues, la cobertura en una primera instancia no fue universal, ¿no? La meta era que para 2000 ya tuviéramos la cobertura universal, que ya toda la población estuviese en un régimen o en otro, y que además pues iba a haber una transformación, ¿no? Una transformación en la cual ya se iba a dejar de subsidiar la oferta, ya no iba a haber más transferencias directas a los hospitales, a las IPS, sino que supuestamente las transferencias se iban a dar a las personas. Las personas iban a tener entonces su dinero para gastárselo en salud, obviamente no el dinero en físico, sino a partir de los famosísimos bonos que conocemos como UPCs, ¿no? Entonces, la idea era que la gente contaba con su UPC y que la llevaba a aquella IPS en la cual pues se sintiese más cómodo, ¿no? Entonces, las IPS, los hospitales, iban a competir, recuerden esto lo que habíamos hablado la clase pasada, acerca del Managed Competition, era un sistema en el cual las IPS y las EPS competían por aquellos UPCs que tenía la gente, ¿no? En un mercado pues se suponía que iba a ser más o menos de competencia perfecta, regulada, pero con cierto nivel de competencia y de competitividad. Vimos que no, que las CPS empezaron a integrarse tanto horizontalmente, conocidas como monopolios o oligopolios, como verticalmente, ¿no? A partir de la compra y adquisición de IPS, de facultades de medicina, de farmacias, y pues las EPS empezaron a acumular un gran poder de mercado que pues va en contravía de lo que es la competencia, ¿no? Eso es lo que se conoce como monopolio y pues el monopolio es la antítesis de lo que es la competencia. Pero bueno, de nuevo pues entonces hay un cambio en la estructura del gasto, ¿no? Es decir, la idea con esta constitución y pues con el sistema de salud era que pues había que brindar mayores garantías sociales, una mayor protección social. Y para esto, pues obviamente hubo una transformación en la estructura del gasto. Se aumentaron los presupuestos y bueno, ya para 95, pues tenemos entonces que Colombia tiene pues uno de los niveles de gasto como porcentaje del PIB per cápita, digamos, promedio para países como Brasil, para países como Costa Rica, países incluso, creo que España también sería. Este es de 6 a 7, este sería de 7 a 8. Bueno, casi como España. No sé si como... Ah, sí, como Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Eh, un poco más que México. Y bueno, es decir, es un gasto, perdón, per cápita bastante alto, sobre todo para un país que en ese momento no se consideraba de ingreso medio, ¿no?
vemos entonces aquí, ya empieza a haber aumentos importantes. Bueno, aquí, ¿qué pasó acá? Recuerden ustedes, para el 2000 tenemos una crisis importante, ¿no? Digamos, la mayor crisis que ha tenido Colombia a nivel económico antes del COVID. Tuvimos un decrecimiento del -5, ¿no? Una caída en las tasas de crecimiento de -5, y eso pues se vio a una crisis internacional conocida como la crisis de los tigres asiáticos, en la cual, pues bueno, la demanda mundial colapsa, la oferta de esos países es reciente y pues no tenemos a quién venderle commodities, materias primas, ¿no? Entonces nos quedamos con eso, no entran dólares y pues hay una recesión bastante grande. Pero hasta el 98 tenemos entonces una estructura de gasto del 8.73, casi el 9%, lo cual pues aquí está. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues es un gasto que tienen pocos países en el mundo, por lo menos para esa época. Lo tiene Canadá, lo tiene Argentina, lo tiene Uruguay, Suecia y Sudáfrica, ¿no? Es un club bastante selecto y luego cae. Desgraciadamente, vemos entonces que ya para el 2000, 99 todavía, y para el 2000 vuelve y cae. Cae al 6%. No es una caída muy abrupta, pero es pues, un descenso significativo y se mantiene ahí durante pues 6 años, ¿no? 6 años, sí, aquí ya vuelve a los niveles que tenía ya en el 95 y más o menos se queda casi que ahí. Aquí ya tenemos entonces entre el 7 y el 8. Y ya para 2014 volvemos a esa cifra, ¿no? Entonces, de nuevo, pues es un PIB per cápita que está oscilando entre esto, ¿no? Entre el 6 y el 8%. Sí, acá. Y bueno, ya de nuevo, es un gasto que tienen países de nuevo como Chile, como Rusia, Turquía, Grecia, este paísito, ¿cuál será? República Checa, y bueno, algunos pocos países de África y Vietnam. Entonces, bueno, digamos, es una de las características que nos dice el paper, ¿no? Esa estructura del gasto ha venido creciendo a nivel mundial, es decir, todos los países en general han venido incrementando esos porcentajes de su presupuesto, ¿no? para salud, y pues más o menos han convergido, como Colombia, a estos porcentajes, ¿no? Entre un 7 y 9% de su Producto Interno Bruto dedicado exclusivamente a la salud. Hay países, como el caso de Estados Unidos, si ustedes se dan cuenta acá, para 2018, pues tiene una estructura pues bastante disímil, ¿no? Esto es algo que también hemos hablado en clases anteriores. Es el país que más invierte en salud, ¿no? El país que tiene el mayor porcentaje de gasto, perdón, el mayor nivel de gasto como porcentaje de su Producto Interno Bruto, teniendo en cuenta que además es el mayor Producto Interno Bruto del mundo, ¿no? Entonces, por un lado, pues le dedican un presupuesto bastante alto, ¿no? Y teniendo en cuenta que los presupuestos allá son los más altos del mundo, ¿no? Entonces, es realmente muchísimos recursos y cuando va uno a ver las cifras, pues bueno, se entera de cosas como que no toda la población está cubierta, y que pues hay unas desigualdades muy grandes en salud, ¿no? Pues están los mejores hospitales del mundo, están los mejores profesionales de la salud del mundo, pero esa salud, perdón, esa calidad de salud no les llega a toda la población. De nuevo, recomendadísimo el documental de Sick O, donde pues, se muestra, digamos, los dramas de realmente la clase media que no está asegurada o que está mal asegurada, porque pues también muchas de las aseguradoras buscan a través de sus abogados y de un conjunto bastante tramposo, cómo evadir la responsabilidad de los pagos, ¿no? Es bastante infame el sistema. Entonces, claro, con el caso de Estados Unidos decimos, bueno,
no es lo mismo que un país tenga un porcentaje, o sea, una torta más grande para salud si la torta es pequeña, ¿no? Es decir, si un país no tiene muchos recursos, tiene un PIB per cápita, tiene un PIB, perdón, muy alto, pues obviamente si un país con un PIB alto dedica un 3% de ese PIB a salud, mientras que un país con un PIB bajo dedica un 8% a su salud, pues es muy probable que aquel que dedica el 3% realmente esté invirtiendo más, ¿no? Porque claro, si tiene un PIB más alto, pues obviamente así el pedazo de la torta sea más pequeño, pues es una torta más grande. Entonces, pues puede estar, ¿no? Compensando el hecho de que pues, la torta no sea muy, perdón, la fracción no sea muy grande, pero si la torta es muy grande, pues entonces esa fracción de pronto sí es mucho más que una tajada grande de una torta chiquita. ¿Cómo resolver esta duda? Pues bueno, tenemos entonces aquí una comparación, ¿no? De países, tomando a Colombia como referente, pues de eso, ¿no? De países miembros de la OECD, ¿no? Digamos, el club de países ricos, desarrollados, donde pues están las famosísimas buenas prácticas de las cuales debemos aprender los países no tan desarrollados para pues desarrollarnos, ¿no? ¿Y qué es lo que hace este autor? Pues bueno, es una estrategia bastante astuta, ¿no? Lo que compara es, bueno, comparemos entonces a Colombia con países como Alemania, como Finlandia, como Suecia, como Francia, cuando estos países tenían un PIB per cápita igual al de Colombia, ¿no? Es decir, cuando estos países eran igual de pobres que Colombia, ¿cuánto de su PIB per cápita dedicaban a salud, ¿no? Y miramos entonces si Colombia pues realmente está haciendo bien la tarea o no. Entonces, bueno, aquí lo que hace el autor es, bueno, hace 3 años, ¿no? Perdón, 3 periodos de tiempo, los 90 para Colombia, el 2010 para Colombia y la década del 10 para Colombia hasta el 16, ¿no? Que es más o menos cuando se publica, pero cuando se hace esta investigación. Tenemos entonces, bueno, países de nuevo para los 90, cuando, perdón, el PIB de Colombia en los 90 corresponde a lo que era el PIB per cápita de países como Alemania, como Alemania, Finlandia o Bélgica en los años 70, ¿no? O Turquía en los años 80. Es decir, tenemos un retraso como de 20 años frente a estos países en términos de PIB per cápita. Entonces, de nuevo, en los 90, independientemente de cuál haya sido ese PIB per cápita, era análogo al de Alemania o el de Finlandia, pero 20 años antes, ¿no? ¿Y cuánto de su PIB, de su PIB, perdón, destinaban los alemanes, los finlandeses y los belgas a su salud? Pues bueno, vemos que las cifras pues, son bastante cercanas, ¿no? Digamos, Colombia converge con Finlandia. Finlandia pues, es un paradigma, ¿no? En términos de protección social. Le va muy bien en PISA, los indicadores de salud son los mejores, el IDH de Finlandia es de los mejores del mundo, de los más altos del mundo, y vemos entonces que hay una convergencia, ¿no? Alemania dedicaba un poco más, ¿no? Estamos hablando de un 7.3, pero por lo menos estamos, por ejemplo, por encima de Bélgica, ¿no? Que gastaba un 5.1, ¿no? No está tan lejos, y sí está bastante lejos de Turquía, por ejemplo, ¿no? Que en los años 80 dedicaba un 2.1% de su Producto Interno Bruto a salud. Entonces, para los 90 hay pues, un panorama bastante positivo. Vemos entonces que para el 2000, de nuevo, el PIB per cápita de Colombia de 2000 a 2009 corresponde a lo que era el PIB per cápita de Suecia y de Suiza en los años 70, ¿no? Un desfase de 30 años. Y bueno, tenemos un PIB per cápita semejante al de Costa Rica. Costa Rica, como de costumbre, pues es el país que mejor hace las cosas en América Latina, junto con Uruguay. Por lo menos en términos de protección social, son un referente, ¿no? En términos de buenas prácticas y de desarrollo, ¿no? De IDH también. Y vemos, por ejemplo, eso, ¿no? Es decir, el porcentaje destinado de su PIB en los años 2000 de Colombia es de un 6.1, mientras que el de Suiza había sido de 5.8, ¿no? Está bastante cerca, para los años 70, obviamente.
Y también está bastante cerca del de Suecia, ¿no? Para los años 70 también era un 6.7, ¿no? 6 puntos, punto 6 por debajo de Suecia. Y bueno, 2 puntos porcentuales por debajo de Costa Rica, ¿no? Y pues bastante alto por encima de Turquía. Turquía también, pues, más o menos el desfase es como de 10 años. Y frente a Turquía, pues es el doble, ¿no? Y ya para 2010, 2016, pues bueno, estamos aquí a Colombia, con un 6.9, su Producto Interno Bruto, dedicado a salud, eh, superado, no por mucho, por Francia, que en los años 80 tenía pues el PIB per cápita que teníamos la década pasada, y destinado a un 7.2, ¿no? Sí, bastante cerca, y por encima de Finlandia, ¿no? Dedicado a un 6.4, también bastante cerca, pero pues por encima. Y pues vemos que esta franja que ven ustedes acá en gris es la media de los países, digamos, de la muestra. Aquí, pues bueno, nos muestra siempre los puntos extremos, ¿no? En este caso, pues fue Sudáfrica con un 8.8, que para la misma década tenía el mismo Producto Interno Bruto per cápita, y también vemos que tiene un porcentaje de su PIB bastante alto, ¿no? En este caso, pues bueno, para los años 90, Corea del Sur, obviamente, tenía el mismo PIB que teníamos nosotros en la década pasada. Tenemos un desfase de 20 años también. Y vemos que lo que invertían los coreanos en salud, pues era más o menos la mitad, ¿no? Más o menos. Esos son los puntos extremos, ¿no? Digamos, de este gráfico de cajas. Este entonces es la media y vemos, pues lo que dice el autor es Colombia está por encima del promedio, ¿no? de la media, digamos, de este conjunto de países en términos de su gasto. Esos diagramas se conocen de nuevo como diagramas de cajas y bigotes. Vemos entonces esto que ven ustedes en la parte oscura son lo que sería la media. Estos serían entonces las desviaciones estándar y estos serían entonces los puntos extremos, ¿no? Es como la lectura de estas estadísticas a nivel descriptivo, ¿no? La estadística descriptiva. Entonces, bueno, esta es la pregunta que busca responder estos tres gráficos de caja. Bien, llegamos entonces a, digamos, como la estructura del paper. Un segundo. Amanecí seco. Estamos perdiendo tiempo. Y bueno, tenemos entonces que el primer hecho estilizado, ¿no?, al que nos referimos, pues es este, ¿no? El gasto en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto en promedio ha aumentado para Colombia y en general para todo el mundo, ¿no? Eso responde, obviamente, también a unos compromisos internacionales que tienen que ver con los famosísimos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son de 2015 a 2030, y con los predecesores, que son los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fueron de 2000 a 2015. De esto hemos hablado un poco, ¿no? Porque esta política internacional referente a bienestar y protección social, es decir, por qué el mundo empieza a presionar a los gobiernos para que inviertan recursos en salud, para que inviertan recursos en educación, en infraestructura sanitaria, en igualdad de género y bueno, toda una gran cantidad digamos, de políticas públicas derivadas en torno a lo social y bueno, con estos objetivos, con los ODS, también a lo ambiental, ¿no? Es decir, ¿por qué ese afán? Pues bueno, porque recuerden ustedes, a partir de las clasificaciones de Amartya Sen en los 90s, bienestar se entiende como calidad de vida, ¿no? Entonces, todo converge hacia allá, ¿no? Entonces, salud no es ausencia de enfermedad, sino calidad de vida, ¿no? La educación no es la cantidad de años de escolaridad, sino también cómo afecta la educación su calidad de vida, es decir, qué tanta movilidad social, qué tantas oportunidades le generan a partir de la educación, entonces también tiene que ver con calidad de vida, ¿no? De nuevo, pues por la parte tanto de género como de otras, digamos, problemas de desigualdad social, pues lo mismo, ¿no? Es decir, también
qué tanta participación tienen mujeres en política, qué tan grande es la brecha salarial entre hombres y mujeres, pues eso también tiene que ver con la calidad de vida de la mayoría de la población. En casi todos los países, pues la mayoría son mujeres, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo, pues es una serie de compromisos internacionales que apuntan hacia eso, a mejorar la calidad de vida de toda la población y focalizando, obviamente, en aquellas poblaciones que son más vulnerables y que, pues, obviamente, tienen históricamente estas desventajas, ¿no? Y además, por el lado de Colombia, tenemos entonces también que estamos hablando también de un derecho fundamental. Entonces, no solamente es un compromiso internacional, del cual obviamente derivan una gran cantidad de recursos, de fondos para políticas de desarrollo que financian esas políticas de desarrollo, sino que además también hay un compromiso con la Constitución, ¿no? Y es que pues la salud es un derecho fundamental, igual que la educación, ¿no? Entonces pues esto, ¿no? Es decir, la idea del sistema de salud pues es esta, ¿no? Generar una mayor calidad de vida, para eso entonces se han trazado unas metas de cobertura y obviamente, de unos mínimos en cuanto a acceso a la salud, ¿no? Y de eso entonces, bueno, tenemos tres elementos importantes, ¿no? De acuerdo con la estructura del paper. Y por un lado, entonces, bueno, tenemos cuáles son las características de este fenómeno, ¿no? Los economistas hablamos de hechos estilizados, ¿no? Digamos, de cuáles son los patrones que se repiten en los datos, ¿no? Por otro lado, tenemos los determinantes del fenómeno, ¿no? Es decir, cuáles son los determinantes del gasto, de este aumento en el porcentaje en el gasto en salud, o en inversión en salud, ¿no? Recuerden ustedes, también hablamos de... Es más correcto hablar de inversión en salud. Y por otro lado, pues bueno, ¿qué hacer, no? Frente a este problema, porque, claro, pues esto es muy bueno si uno tiene recursos, pero si no tiene recursos es problemático. Y pues obviamente ese es el tema de hoy, ¿no? La sostenibilidad del sistema, qué tantos ingresos pueden compensar estos gastos. Pues tenemos una estructura de gastos que aumenta y pues obviamente el escenario ideal en términos de la balanza, ¿no? Que eso representa, pues es que los ingresos también aumenten para que haya un equilibrio. ¿Qué es lo que hemos visto? Pues que los gastos aumentan, pero los ingresos no. Los ingresos más bien como que disminuyen. Y pues cuando los gastos son más que los ingresos, ¿qué tenemos? Pues deuda, ¿no? Y ya vimos, pues es una deuda que según algunos organismos asciende a 40 billones, según otros asciende a la mitad. Ambas cifras son problemáticas, son demasiado grandes, ¿no? Y pues esa es la realidad, ¿no? Empezamos entonces por los hechos, por las características del fenómeno, es decir, cuál es como la estructura, ¿no? de este gasto, ¿no? ¿Qué es lo que hace que este gasto aumente? Bueno, ¿qué es lo que hace que este gasto aumente? No, porque son los determinantes, ¿no? ¿Cuáles son las características? Es decir, ¿cuáles son los fenómenos asociados a esto? ¿Cómo se explica este aumento? Empezamos entonces de nuevo, como les digo, por esta parte. Quito mi puntero. Y vamos entonces primero a este hecho estilizado, ¿no? El gasto en salud crece por encima del Producto Interno Bruto. Es decir, tenemos entonces unas tasas de PIB per cápita que pueden crecer o decrecer, ¿no? Si estamos digamos, en un año bueno, las tasas de crecimiento aumentan. Si las tasas estamos en un año malo, pues disminuyen, ¿no? ¿Y qué implica que haya mayor crecimiento económico? Pues obviamente también que tenemos un mayor nivel de riqueza. Por ejemplo, lo que le pasó a China. China tuvo tasas de crecimiento durante el 2000 al 2010 del 10% anual. ¿Qué significa? Pues bueno, si ustedes multiplican, pues 10 por 10 es 100. ¿Qué significa eso? Pues que China duplicó su ingreso medio en 10 años. Esto pues es mucho, ¿no? Es decir, o sea, si digamos, o sea, sin inflación, ¿no? Es decir, o sea, en términos reales, o sea, lo que es plata real, plata, o sea, ¿cuánto me alcanza mi sueldo ¿no? para mi canasta de bienes usual? Pues es eso, ¿no? Como si a mí en 10 años me hubieran subido, ¿no?
no voy a decir cuánto me gano, pongámosle una cifra hipotética, 5 millones, en 10 años entonces me gano 10. De nuevo, sin inflación, ¿no? Es decir, apartando la inflación en términos reales. Eso es mucho, mucho, ¿no? Claro, con inflación, pues uno dice, bueno, es lo que se espera, ¿no? Es decir, que obviamente cada año uno gane más. No, esto es teniendo en cuenta, perdón, sin inflación, es decir, o sea, es como si cada peso que yo recibiera además, realmente con eso pudiese comprar yo más, ¿no? Y se duplicó. Entonces, esa es como la importancia del crecimiento, ¿no? Es decir, en última instancia significa, pues eso, mayor poder adquisitivo. No mayor cantidad de plata, porque de nuevo, pues esto es no es subjetivo, pero es relativo más bien, ¿no? A cuál sea la estructura de costes de la economía, ¿no? Porque claro, tenemos Venezuela, ¿no? Es decir, claro, me dicen Venezuela, pues esto, ¿no? Claro, el nivel de salarios se duplica no cada 10 años, sino cada mes, ¿no? Entonces me diría, esto es buenísimo. No, porque hay inflación, ¿no? Porque digamos, estos aumentos en el ingreso se hacen es para compensar los aumentos en los gastos, ¿no? Aquí es como si tuviéramos los gastos quietos, ¿no? Estancados completamente, una inflación del 0%, y nuestros ingresos sí aumentasen, ¿no? Entonces, en 10 años podemos adquirir el doble de lo que adquiríamos 10 años antes. Entonces, eso sí es enriquecimiento. Entonces, bueno, eso es más o menos para explicar qué es eso del crecimiento económico, ¿no? ¿Qué son las tasas de crecimiento económico? ¿Cómo se mide? Pues a partir de eso, de las tasas. Es decir, cuánto es la diferencia del PIB de un año a otro. Si esa diferencia es positiva, entonces tenemos crecimiento, y pues si es negativa, tenemos decrecimiento. Y vemos entonces aquí que el crecimiento del PIB per cápita, bueno, tenemos dos cifras, una para Colombia y otra para el mundo, digo, un promedio mundial, pues oscila bastante, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, pues no es un crecimiento que uno diga, bueno, es constante, no. Las cifras son bastante erráticas. Vemos entonces que para las líneas son estas de abajo, el crecimiento del PIB per cápita, Colombia y mundo son estas líneas que ustedes ven acá. Y lo que representan estas líneas es la barra izquierda. Mientras que tenemos también el gasto actual en términos de per cápita, ¿no? Es decir, cuánto destinan los sistemas de salud en plata por cada uno de sus habitantes, y es la columna que ustedes ven a la derecha. Entonces, las barras las leemos con la información que tenemos a la derecha, y las líneas las leemos con la información que tenemos a la izquierda. Es la intuición, digamos, de esto. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vemos acá? Que, bueno, Colombia, de nuevo, viene, digamos, de una crisis de los tigres asiáticos, viene con una tasa de crecimiento bastante baja, repunta durante esta década. Recuerden ustedes que la década del 10, pues fue una época en la que teníamos unos precios bastante altos de las commodities, fue una coyuntura internacional, no fue ninguna política de Estado, simplemente pues tuvimos buena suerte, las commodities se vendían a buenos precios. ¿Por qué? Pues porque de nuevo, pues China, por eso el dato de China ahorita, pues no fue gratis, digamos, no fue por cultura general, ¿no? Sino que pues obviamente China venía creciendo a un ritmo muy acelerado, ¿no? Y ese crecimiento industrial, pues obviamente demandaba de una gran cantidad de materias primas, y pues para eso estaba Latinoamérica, para vender esas materias primas a unos precios bastante altos, ¿no? Porque pues no era el único país que usaba materias primas para su industria. Entonces, por eso tuvimos tan buenos precios de las commodities, y pues el crecimiento de China nos arrastró a nosotros. Es como la conclusión de este fragmento de curva, ¿no? De estos 10 años que vemos acá, y que explican, bueno, por qué subimos. ¿Por qué este descenso? Pues principalmente por culpa de los gringos, para variar. Recuerden ustedes la famosísima crisis de las hipotecas en Estados Unidos, las subprime. Le prestaron una gran cantidad de gente que no tenía cómo pagar las deudas. Cuando los bancos fueron a cobrar las deudas, pues obviamente la gente decía, ¿para qué me prestaron si yo no tenía plata? Les tocó entregar una gran cantidad de casas. Esto pues llevó a la crisis a muchos países, a muchas economías del mundo, que pues le estaban prestando a los bancos porque pues
los bancos se están moviendo mucho en Estados Unidos con esas hipotecas, y pues bueno, fue una crisis mundial, ¿no? Como toda crisis, pues obviamente tenemos un fenómeno de rebote, ¿no? Es decir, cada vez que cae la economía tenemos un rebote. Por eso hablamos de un ciclo económico, porque si ustedes se dan cuenta, tenemos que hay, pues esto, ¿no? Hay subidas y hay bajadas constantemente, ¿no? No es una línea constante, ¿no? Sino que hay este fenómeno, ¿no? Por eso se llama ciclo económico. Tenemos entonces aquí un fenómeno que no sabemos muy bien si es parte del ciclo económico o si pues, fue una crisis provocada, pero digamos que después de toda crisis sí viene este fenómeno de rebote, que es de lo que están hablando ahorita, ¿no? Estamos viviendo el rebote, ¿no? de la crisis del COVID. Para esta década, pues bueno, tenemos entonces un crecimiento no tan alto, ¿no? Vemos que la curva de Colombia, que es la verde, es mucho más errática que la del mundo. Digamos, aquí hay un estancamiento a nivel mundial. Aquí tenemos una caída de lo que es a nivel Colombia hasta 2017. Es decir, pues, de nuevo, pues, la década pasada no fue una buena década para la economía mundial y pues tampoco no fue para Colombia. Incluso para Colombia fue aún peor, ¿no? Aquí tenemos un rebote, de nuevo, pues la parte del ciclo que compensa, digamos, esta caída, y este crecimiento, pues, se fue al caño con el COVID, y pues vemos entonces esta caída tan abismal de un menos 8%, ¿no? Una cosa bastante trágica, y teniendo en cuenta que pues a nivel mundo pues fue de un menos 4%, es decir, fue un efecto del doble de lo que fue el mundo. Y bueno, esto se debe a muchos fenómenos, hablamos de política, pero pues también tiene que ver con muchas de las decisiones del gobierno, ¿no? De por qué esta caída tan profunda. Pero si ustedes se dan cuenta, el gasto sí ha tenido un crecimiento constante y bastante acelerado a nivel mundo. Es decir, si ustedes se dan cuenta, bueno, a nivel mundo, pues este ha sido el gasto, ¿no? Colombia siempre ha estado por debajo de este promedio mundial, pero aquí la diferencia era mucho más grande. Es decir, aquí la diferencia para el 2000, la inversión per cápita, es decir, por persona, era de $400 más o menos, mientras que a nivel mundo era de unos 600, casi 700, ¿no? Dólares. Y esta diferencia, pues, se achica, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, las cifras para 2018, aquí ya estamos hablando de unos $1.100 más o menos para Colombia, mientras que a nivel mundo estamos hablando de unos 1.400, ¿no? Hay una diferencia de $300, obviamente mucho más grande que la que había en el 2000, pero pues entre 1.150, casi 1.200 y 1.400, pues ya la diferencia no es tanto, ¿no? En términos porcentuales, pues $200 frente a 1.400, pues es una diferencia del 20%, aquí era casi del 50, del 40 más o menos, ¿no? Entonces, claro, sí ha habido, digamos, un crecimiento en el gasto bastante alto. Y de nuevo, pues esto también es una convergencia hacia lo que dedican pues, los países ricos en salud, ¿no? Vemos que hay momentos, sobre todo aquí a finales de la década de 2010, donde la brecha como que se reduce más rápido, ¿no? Es decir, el mundo sigue creciendo, pero Colombia crece aún más rápido para intentar igualar, ¿no? Para converger hacia ese crecimiento. Entonces, bueno, estas son ese hecho estilizado. Creo que... bueno, mentiras. Aquí tenemos entonces otro punto del paper. Este es entonces el gasto total en salud, porcentaje del Producto Interno Bruto por grupo de ingresos y 2095 a 2040. Aquí tenemos entonces algunas proyecciones. Como vemos entonces acá, esos ya son porcentajes del Producto Interno Bruto. Y vemos entonces que la tendencia para países como Colombia es entonces, bueno, para el 95 era 6.8, para el 2014 7.2, para 2030 se cree que va a ser de 7.8 y para 2040 de 8.5 porcentaje del Producto Interno Bruto, con lo cual pues estaríamos por encima del gasto
de países de ingreso medio alto y por debajo de los países de ingreso alto. Pero en ese punto, ¿no? Sí, sería una clasificación como de medio alto alto o medio medio alto, ¿no? Sí. En este punto entre ambos países sí, grupos de países con ese nivel de ingresos. Ahora, bueno, Colombia, ¿a qué grupo pertenece? Colombia pertenece a a lo que se denomina grupo medio alto, es decir, seríamos como la clase media alta del mundo, ¿no? Categoría bastante ambigua, pero bueno, digamos, esa sería como la clasificación. Bien, ahora sí, volvemos entonces acá. Ya este puntero se vuelve cansón. Otro hecho utilizado, otra característica de este fenómeno, entonces también tiene que ver con este hecho, ¿no? El gasto público en salud crece con el nivel de ingresos. ¿Eso qué significa? Bueno, ustedes aquí ya no tenemos la gráfica que veíamos ahorita, que era una gráfica de tendencia, es decir, cómo cambiaba la estructura del gasto a nivel en el tiempo. Aquí lo que tenemos entonces es un conjunto de países, ¿no? Y de acuerdo con ciertas características, pues dónde se ubicarían en este cuadro cartesiano. Tenemos entonces, cuando uno cruza dos variables, pues obviamente, y lo representa en un cuadro cartesiano, pues tiene cuatro escenarios posibles, ¿no? Entonces, tenemos entonces, por un lado, el gasto público en salud como porcentaje del gasto total en salud, ¿no? Es decir, que o sea, el gasto total en salud se divide en dos, el gasto público y el gasto privado. Entonces, ¿qué porcentaje del gasto público, perdón, corresponde a ese gasto total? Y por otro lado tenemos entonces el PIB per cápita, ¿no? ¿Cuál es el nivel de PIB per cápita que tienen los países? Y entonces, pues esto nos da cuatro escenarios, ¿no? Entonces, en el primer cuadrante tenemos, digamos, este es en el que más nos movemos usualmente, este cuadrante 1, el alto ingreso per cápita, países de ingreso per cápita alto y de gasto público alto, ¿no? Alto. En el cuadrante 2, entonces tenemos los países con alto ingreso per cápita y con bajo gasto público. Aquí en el cuadrante 3, entonces tenemos obviamente la antítesis del cuadrante 1, sería bajo ingreso per cápita y bajo gasto público. Y en el cuadrante 4 tendríamos entonces, si ustedes se dan cuenta, es inverso a las manecillas del reloj, como se lee este cuadro cartesiano. No sé si lo sabían, si no, pues bueno, nos sobra. Bajo ingreso per cápita y alto gasto público, ¿no? Los cuatro escenarios posibles de este cruce de variables. Esto pues son casi todo lo que es mundo, ¿no? 184 países, creo que es sacando uno que otro país, tipo Corea del Norte, donde no hay datos, o Venezuela, donde los datos pues no son muy confiables, creo que eso sería todo el mundo. ¿Y qué encontramos acá? Colombia estaría en este privilegiado grupo de países con alto ingreso per cápita, ingreso medio alto, ya lo vimos, y también con gasto público alto. Y vemos que hay un patrón, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, pues sí, efectivamente, el grueso de los países que tiene un ingreso per cápita alto, ¿no? Es decir, que está ubicado por encima del eje X, que es lo que nos diría si es alto o bajo su ingreso per cápita, pues también tienden a estar a la derecha, ¿no? De esta gráfica, de esta línea vertical, que sería la que nos indicaría, bueno, estos son los países con bajo gasto público, estos dos cuadrantes, este conjunto grande de países, entonces sería el de los países que tienen un alto gasto público, ¿no? Y vemos entonces esa característica, ¿no? Es decir, en la medida en que vemos que el PIB per cápita es alto, pues tienden a tener los países un mayor gasto público. Pero, y aquí tenemos de nuevo, por eso pues usando el paper de campo, mi gurú, y es que no necesariamente, es decir, o sea, si ustedes se dan cuenta, pues aquí también hay un conjunto grande de países que está por debajo, ¿no? de esta línea horizontal, es decir, de países de ingreso bajo, pero que también tienen un gasto alto, ¿no? Es decir, no es una condición
que para un país gastar mucho en salud tenga que tener un ingreso alto en salud, ¿no? Y pues esto, ¿no? La tendencia lo que nos dice es, los países tienden a gastar más en salud. El grueso se encuentra obviamente entre los países que más tienen, son pocos los países que teniendo un ingreso alto no tengan un gasto alto, pero sí es recurrente, frecuente, que países con un bajo ingreso sí tengan un alto ingreso, ¿no? Y lo que se espera, lo normal, digamos, sería esto, ¿no? Países con alto ingreso, pues que tengan un alto gasto. Y pues bueno, estos son países que, digamos, no tienen cómo invertir mucho, ¿no? Pero de nuevo, pues bueno, aquí es importante tener presente esto, es decir, Uganda, pues es un país que está por encima de Burundi en términos de ingreso. Sin embargo, Burundi invierte mucho más que Uganda en salud. Pues bueno, aquí ya estamos hablando de diferencias más bien de tipo cultural, de tipo político, de conflictos, ¿no? Que tengan los países que no les permita pues estar en este cuadrante. Bien. Y otro hecho entonces sería este, ¿no? El gasto público garantiza mayor protección financiera. Entonces, ¿qué significa esto? Pues bueno, hemos visto que cuando hablamos de protección social, estamos hablando pues obviamente de protección frente a riesgos, ¿no? Es decir, ¿por qué se asegura una persona, por qué asegura una persona el carro o el apartamento o a sí misma, ¿no? Pues porque hay riesgos en la sociedad, ¿no? Hay riesgos de que me estrellen el carro, de que me roben el carro, de que me pase algo a mí y mi familia quede desamparada, ¿no? Es decir, o sea, uno se asegura porque hay riesgos, ¿no? Una forma de minimizar el riesgo, pues obviamente es con un seguro. Entonces, claro, uno puede comprar el seguro, ¿no? O el Estado puede asegurarlo a uno, que es lo que pasa con la salud, ¿no? Entonces, el Estado no responde por mi carro, pero sí responde por mí. Ese es, obviamente, ya un sistema de seguridad social. Eh, Esos riesgos, entonces, pues obviamente son riesgos en los cuales, pues, el Estado ha invertido una gran cantidad de recursos para minimizar ese riesgo. Y uno de los riesgos más importantes en salud, pues, es el hecho de que si yo me enfermo o me pasa un accidente, pues, bueno, ¿qué va a pasar con mi calidad de vida? ¿No? Es decir, con mi nivel de vida y, pues, obviamente, con la gente que está a cargo mío, ¿no? ¿No? Si yo me accidento, pues de pronto tengo que dejar de trabajar. Si dejo de trabajar, entonces ya no tengo ingresos. Y si no tengo ingresos, entonces, ¿qué pasa con mi familia? ¿No? Esto es entonces lo que se llamaría gasto catastrófico. ¿No? ¿Por qué? Pues obviamente porque es una catástrofe social, ¿no? El hecho de que si una persona por estar enferma tenga que empobrecerse, ¿no? Pues es un gasto catastrófico, ¿no? Y si además, pues obviamente por pagar su salud no solamente pierde su empleo, sino que además también pierde sus ahorros, pierde su patrimonio, pues es aún más catastrófico, ¿no? Entonces, ese tipo de riesgos, de esas catástrofes, pues es lo que busca cubrir el Estado. Pero ¿cómo lo cubre? Pues obviamente si el Estado financia la salud, ¿no? Porque si es la persona que financia su salud, pues el Estado no puede hacer nada. Entonces, por eso es importante que en esa estructura del gasto, pues haya un mayor porcentaje de gasto público que de gasto privado, ¿no? Porque pues nada, sacamos con un sistema de salud que invierta mucho en salud, pero que el grueso de esas inversiones o de ese gasto en salud sea del bolsillo de la gente. De nuevo, como lo que pasa en Estados Unidos. Pues obviamente tenemos entonces una gran cantidad de gente que puede tener acceso a la salud, pero ese acceso a la salud pues lo deja en la calle. Hemos visto un caso, digamos, una comparación que les había contado yo creo que la vez pasada, si no estoy mal, de un compatriota que fue a Estados Unidos a vacunarse, no sé si ustedes recuerdan. Eh, y bueno, en vez de vacunarse, este compatriota se contagió del COVID, pasó una semana en un hospital de Estados Unidos y la cuenta le salió como por, no me acuerdo si fueron $600,000 o $6 millones,
igual es mucha plata, ¿no? Y tenía que pagarlos la persona, es decir, no había ningún seguro, no había ningún tipo de garantías que cubriese, digamos, ese monto, ¿no? Recuerden ustedes, pues, lo que cubren las tarjetas de crédito en salud son como hasta $30,000, es una cosa así. Esta cuenta, pues, superaba por casi que más de un cero esa cifra, ¿no? Recuerden, pues, yo estuve en la clínica como 3 semanas, ¿no? Por el neumocovid. Estuve en 2 clínicas, de hecho, ¿no? Ustedes recuerden que se me complicó la cosa. Primero estuve en la VIP, luego estuve en la Colina, y en total, o sea, lo que yo tuve que pagar por esa hospitalización en 2 clínicas en 3 semanas, no una, sino 3 semanas, fueron 350,000 pesos. No digo que pues sea plata que se gaste uno, digamos, en un día, ¿no? Pero pues la diferencia entre $600,000, digamos, por lo bajo, que es, no me acuerdo cuál es la cifra real, y 300,000 pesos, pues es una diferencia abismal, ¿no? Es decir, o sea, esos 350,000 pesos no me empobrecieron a este pobre personaje que le toca pagar esos $600,000, si le implica una empobrecida tenaz, ¿no? Es decir, ¿con qué va a pagar unos $600,000? Entonces, bueno, eso es entonces de lo que estamos hablando cuando decimos que hay una estructura de gasto con un porcentaje mayor del público que el privado. Y bueno, aquí lo que vemos entonces es la tendencia a nivel de gasto de bolsillo, ¿no? De ese gasto catastrófico en términos de Colombia y en términos de mundo, ¿no? Obviamente, como el mundo, estamos hablando de un promedio, pues obviamente tiende a suavizar las líneas, ¿no? Se ve tanta fluctuación. Mientras que Colombia pues sí tiene una fluctuación bastante alta, ¿no? Vemos entonces que hay un gasto de bolsillo menor, ¿no? Cuando tenemos la famosísima crisis, es decir, la gente no tiene plata, entonces pues obviamente gasta menos en el bolsillo. Para 2008 pues tenemos ese pico, ¿no? De un 21%, que baja obviamente con la crisis, y luego se estabiliza más o menos en este punto, ¿no? Es decir, lo máximo que ha tenido, digamos, Colombia en términos de gasto bolsillo ha sido este 21%, pero en general, pues ha estado por debajo de la tendencia mundial, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, únicamente para estos años entre 2006 y 2009 tuvo un gasto por encima del mundo, pero de nuevo, pues ha tenido, digamos, una participación mucho menor, ¿no? Y una incidencia menor también en gastos catastróficos, Colombia, que el resto del mundo. Entonces, bueno, esto, digamos, explica, o por lo menos está correlacionado con este otro hecho estilizado, ¿no? Y es aumentado el gasto, ¿no? ¿Qué ha determinado esto? Pues bueno, tenemos entonces varias explicaciones, principalmente dos grandes categorías, ¿no? Una, pues son fenómenos determinantes desde la demanda y otros determinantes de este comportamiento del gasto desde la misma oferta. ¿Qué es lo que dice el paper? Bueno, los que más han pesado, bueno, mentiras, nunca se ha hecho este estudio, ¿no? Digamos que o sea, desde la oferta y desde la demanda, ¿qué incide en cada uno? Sí se ha estudiado, pero digamos, si incide más la demanda o la oferta, creo que no tenemos esos datos. Desde la demanda, la transición demográfica ha sido, pues, obviamente, uno de los hechos que ha marcado, de las causales, perdón, que ha determinado este gasto, ¿no? Tenemos una población cada vez más vieja, ¿no? Una población mayor, pues que obviamente tiene una carga de enfermedad mucho mayor que los jóvenes, y pues obviamente esto es más costoso, ¿no? Recuerden, cuando hablamos de transición demográfica estamos hablando de países en los cuales disminuye la tasa de natalidad y aumenta la esperanza de vida. ¿Qué significa? Pues que hay menos nacimientos, hay menos población joven y una mayor incidencia o presencia de población mayor, ¿no? Población de adultos mayores. Sí. Los estilos de vida también
Hemos visto, por ejemplo, que desde los 80s tenemos una gran pandemia a nivel mundial y es la obesidad, ¿no? Y pues con la obesidad pues, vienen una serie de comorbilidades que cuando llegan, por ejemplo, estas enfermedades como el COVID, que son transmisibles, que no son crónicas, pues encuentran unas sociedades, ¿no? Y unos cuerpos donde pues se multiplican los efectos, ¿no? Y los síntomas de estas enfermedades, e incluso pueden llegar a ser mortales. Entonces, bueno, estos estilos de vida también nos han hecho más enfermos, ¿no? El sedentarismo, por ejemplo, y pues obviamente los malos hábitos alimenticios pues han ayudado, ¿no? a que tengamos una mayor prevalencia de enfermedades crónicas en la sociedad. Empezando de nuevo por la obesidad, que es como la puerta de entrada, ¿no? A todas estas enfermedades crónicas. Las expectativas de la población, pues obviamente también son sociedades que se han venido enriqueciendo, aumentado su PIB per cápita, y pues también hay sociedades que son pues mucho más demandantes, ¿no? que exigen de sus estados pues mejores niveles de salud, ¿no? Es decir, planes de beneficios con cada vez más y más y más intervenciones, ¿no? Con más medicamentos, con mayor número de tratamientos y así. Y obviamente la inflación de precios, ¿no? Ya lo hemos visto también con el fenómeno de la industria farmacéutica, ¿no? Hay cada vez medicamentos y tecnologías más y más costosas, ¿no? Y pues obviamente una demanda que también necesita de estos insumos. Y por otro lado, pues obviamente también la inflación no solamente en los precios, sino también en las cantidades demandadas. Es decir, se paga más por la salud, pero también se consume más salud, ¿no? Entonces, bueno, eso es de la oferta, perdón, de la demanda, ¿no? Entonces, aquí pues tenemos entonces, por un lado, la transición demográfica y por otro lado, la transición epidemiológica, ¿no? Que son, digamos, como en resumen, digamos, los dos fenómenos que determinarían desde la demanda este aumento en el gasto. Y desde la oferta, pues bueno, el cambio tecnológico principalmente, ¿no? El texto, pues bueno, se ve que muchos estudios convergen en torno a esto. Las tecnologías cada vez son más y más costosas. Teníamos el ejemplo clásico de las tecnologías diagnósticas. Teníamos, obviamente antes, por ejemplo, los rayos X, ¿no? Los rayos X es una tecnología que no es muy difícil de usar, ¿no? Hoy en día, en prácticamente cualquier consultorio odontológico encontramos rayos X y no lo opera un experto, no lo opera un radiólogo, el mismo odontólogo está en capacidad de hacer estas radiografías. Y en general, pues es eso, ¿no? Es una tecnología bastante asequible, ¿no? Está casi que incorporada en la misma silla, ¿no? del profesional de la odontología. Mientras que un TAC, ¿no? Una resonancia electromagnética, ¿no? o unas tomografías, ahí sí ya no, ahí sí ya necesitamos un radiólogo, independientemente de si es odontólogo o es médico, necesitamos un especialista en radiología que por un lado opere esta máquina, ¿no? Y pues obviamente que el costo de esta máquina pues es mucho más alto, ¿no? Necesita un espacio muy grande en los hospitales, ¿no? Es decir, no es un servicio que se pueda prestar a nivel primario, ¿no? Necesita, digamos, un hospital de cierta complejidad, de cierto nivel, para poder prestar este tipo de servicios. Entonces, pues es mucho más costoso, es mucho más preciso, obviamente, la imagen tomográfica que la rayos X, ¿no? Para hacer mejores diagnósticos, pero es mucho más costoso, ¿no? Entonces, en vez de minimizar los costes, la nueva tecnología lo que hace es aumentarlos. Este, digamos, es un ejemplo, pero que resume muy bien lo que es la tendencia en el sector salud, ¿no? El aumento en la cobertura del seguro, obviamente tenemos cada vez más y más población asegurada, esto pues también aumenta estos gastos, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, de nuevo con la famosísima equiparación que hace la reforma de la ley T1468 de 2008, que pues eso, ¿no? Es decir, cuando equipara, cuando afilia a toda la población que está en el régimen transicional
al subsidiado, pues obviamente aumenta el gasto de una forma muy, muy sensible, ¿no? Perdón, esta es la ley, la 1438 de 2011, qué pena. Y bueno, la utilización subóptima de los recursos, es decir, una mala gestión, unos malos gobiernos, fenómenos de corrupción, burocratización de la salud, pues obviamente también hace que aumenten los costes, ¿no? Eso puede ser algo que vemos en el paper de Uprimni, no sé si ustedes recuerdan, que decía, bueno, muchos de los recursos de la salud se están yendo hacia el sistema judicial porque con las tutelas y con las demandas, pues eso, ¿no? Mucha de la plata que debería gastarse en salud se está gastando en litigios. Ahí hay un problema de gobernanza, ¿no? Por otra parte, está obviamente la parte de la corrupción, ¿no? Si se roban la plata de la salud, los zampones, pues obviamente también esto es un gasto, ¿no? Es decir, eso lo pagamos nosotros, los contribuyentes. Entonces, esto también aumenta los costes de la salud. ¿Qué hacer? ¿No? La pregunta del millón. Y bueno, tenemos entonces tres soluciones que tienen que ver, obviamente, con la parte de los ingresos, ¿no? Es decir, ya más o menos explicamos por qué el gasto aumenta en esta balanza, pero pues obviamente nos falta entender la otra parte, ¿no? La contraparte, y es el ingreso, ¿no? ¿Qué pasa con el ingreso? ¿Por qué no sube? ¿No? ¿Por qué no se mantiene? ¿Por qué disminuye? Teniendo en cuenta esto, ¿no? Que el gasto cada vez es mayor, ¿no? Cada vez... Mentiras, en este caso una balanza sería al revés, ¿no? Es decir, el peso del gasto cada vez es mayor y el ingreso, pues, digamos, siempre mantiene esa estructura, ¿no? Es decir, aquí estaría el gasto y aquí estaría el ingreso. Entonces, bueno, ¿qué hacer? Pues obviamente para que esta balanza se nivele, ¿no? Para que el gasto no sea una carga tan pesada y pues el ingreso compense, digamos, este gasto que cada vez pues tiende a ser más y más pesado, ¿no? Pues bueno, ¿cómo equilibrar esa balanza? Es como la gran pregunta acá. Entonces, pues bueno, obviamente tiene que ver con la composición del ingreso, pero también, de nuevo, con este elemento importante que es la gobernanza, ¿no? Eso ya lo vimos creo que en el segundo paper que analizamos, pero lo vamos a ver un poco más en detalle acá. Entonces, bueno, por un lado, esto, ¿no? Recaudar más dinero para la salud, ¿no? Si cada vez es más costoso, más alto el gasto en salud, pues bueno, tenemos entonces que hacer que el ingreso también en salud sea más alto, ¿no? Miremos algunas cifras. ¿Cuáles son las posibles fuentes de financiación? Es decir, ingresos de dónde, ¿no? Para financiar la salud. Bueno, aquí nos muestran entonces 4 fuentes de ingresos que terminan, pues obviamente, 4 tipos de gastos, ¿no? En la salud. Por un lado tenemos entonces lo que son los ingresos vía seguridad social, es decir, lo que pagamos los del régimen contributivo, en este caso para Colombia, es decir, lo que lo que me descuentan de mi salario para salud, ¿no? Y obviamente también lo que le descuentan a las empresas. Recuerden ustedes, en el caso de Colombia son 2/3 de los pagos a la salud, los paga la empresa, yo como empleado pago 1/3, ¿no? En el caso de Colombia, pues vemos que la franja es bastante amplia, ¿no? Esto de nuevo, pues también es una característica de los sistemas más saludables en salud, ¿no? Que el mayor porcentaje del gasto en salud dependa de los fondos de seguridad social, es decir, de los pagos de los contribuyentes. Pero obviamente si la economía tiende a ser más formal, ¿no? Es decir, si la mayor parte de la población tiene empleos que le permitan hacer estos pagos, ¿no? Si la mayor parte de la población está en la informalidad, pues bueno, esta estructura no es tan conveniente, ¿no? Vemos entonces que pues, los países, digamos, con las mejores prácticas, Reino Unido, Japón, Francia, Alemania, tienden a tener, perdón, esta característica, ¿no? Es decir, donde la salud se financia principalmente con un seguro, es decir, con las primas que pagan los empleados. Recuerden que a partir de esto fue que evolucionó el sistema de salud, ¿no? Es decir, todo el sistema de protección social, recuerden ustedes, deviene de la República, perdón,
la unificación alemana, ¿no? con Otto von Bismarck, que es el que genera, digamos, este tipo de seguridad social, ¿no? Frente a las demandas de la clase obrera, las presiones del proletariado del siglo XIX, se crea este sistema, ¿no? En el cual, pues eso, el empleado paga una parte de su salud, de su seguro de salud, el empleador paga otra parte, el Estado recoge esos fondos y paga cuando el empleado pues tiene un accidente o una enfermedad, ¿no? Más adelante entonces crean otros seguros, en el cual pues incluye también a la familia del empleado, que es la reforma de Lord Beveridge en Inglaterra, después de la Segunda Guerra Mundial. Y después también entonces estas primas, por ejemplo, que no solamente la persona se le pague su salud, sino también que siga recibiendo ingresos, ¿no? Mientras no está trabajando. Digamos, un sentido mucho más holístico, más integral, ¿no? De lo que es la seguridad social. Tenemos entonces otro que son los fondos fiscales, es decir, impuestos públicos, ¿no? En nuestro caso, pues bueno, tenemos varios, ¿no? Lo que son, por ejemplo, los juegos y las bebidas departamentales y los impuestos al tabaco departamental, todo eso va a salud. El SOAT, obviamente, es un impuesto que es exclusivo para financiar pues, accidentes de tránsito que involucran pues, la salud, obviamente, tanto de los conductores como de los peatones. Y bueno, es también obviamente una franja importante. En el caso de Colombia, es pues creo yo que la segunda franja más importante. Otra que son los gastos en seguros privados. Aquí no está Brasil, recuerden, el caso de Brasil pues es bastante paradigmático, ¿no? Como Brasil pues tiene una cobertura universal, ¿no? Tiene un seguro público financiado con fondos fiscales, en el cual pues tiene cobertura universal, pero la mayor parte de la población estaría, más o menos como en el caso de Estados Unidos, con seguros privados, la mayor parte, ¿no? En el caso de Colombia, pues bueno, vemos que es una franja pequeña, es más o menos la tendencia de los países, digamos, de miembros de la OCDE, o, bueno, esto es en español, ¿no? En inglés me acostumbro a decir OSD, OCDE. Y por último tenemos entonces los gastos de bolsillo, ¿no? Es decir, el otro esquema de financiación, pues es bueno que la gente pague por su salud, ¿no? Con sus ahorros. Vemos entonces que en el caso de Colombia también es una franja pequeña, ¿no? Digamos, está más cerca del caso de Reino Unido, por debajo del 20%, ¿no? Oscilando siempre por debajo del 20%, por debajo además de lo que es el gasto mundo, ¿no? Y muy cerca del nivel de Reino Unido, ¿no? Vemos países, de nuevo, OCDE, que tienen unos gastos pues, mucho más altos, en el caso particular de Corea del Sur, México y Chile, que estarían rondando el 60% o más, perdón, el 40% o más del gasto en salud. Para Corea del Sur y México, para el caso de Chile estaría por encima del 30%, ¿no? Esta franja sería 30 y piquito. Lo cual, de nuevo, pues es bastante nefasto, ¿no? Es decir, gasto catastrófico, alto. En el caso de Estados Unidos vemos que, pues eso, ¿no? La mayor parte de la población tiene un seguro privado. Recuerden que la situación allá es, bueno, el empleado, digamos, la población con cierto nivel de ingresos se asegura de forma privada, ¿no? Y la población marginal, pues la asegura el Estado con programas como Medicare o Medicaid. Y bueno, el grueso de la población pues estaría, digamos, en este sistema de seguros privados con los problemas que eso acarrea, ¿no? En términos de pagos del sistema. Entonces, ¿es posible recaudar más dinero para la salud? Pues bueno, depende, ¿no? Obviamente, estas estructuras pues están determinadas de acuerdo a ciertas condiciones intrínsecas de las economías, ¿no?
En el caso de Estados Unidos, pues le queda difícil porque la mayor parte de los impuestos, por un lado, los gringos no les gusta pagar impuestos. El recaudo en Estados Unidos es bastante poco, ¿no? Y con eso tienen que pagar educación, tienen que pagar defensa. Ustedes saben que el gasto en defensa de Estados Unidos es muy elevado. Y obviamente la parte de salud pública, lo que es la caridad. Entonces, pues incrementarlos por ahí es muy difícil. En el caso de Colombia estamos en una situación parecida. Aquí sí pagamos bastantes impuestos y con el agravante de que pues a nosotros no nos gusta pagar impuestos, pero no por lo mismo que los gringos, no por ese individualismo de que cada uno sálvese como pueda, sino que pues no confiamos en las instituciones, ¿no? Es decir, mis impuestos, ¿quién se los está robando? ¿No? Cuando yo pago impuestos, ¿a quién le estoy comprando carro? ¿No? ¿A qué político mafioso le estoy yo regalando? ¿No? Una noche de rumba, ¿no? Entonces, digamos, es una situación bastante difícil. Gastos de bolsillo tampoco podemos, ¿no? Digamos, es difícil. Digamos, la estructura del gasto público nos ha mostrado que el colombiano, digamos, tiene otras prioridades, si se quiere, ¿no? Es decir, si tiene la plata, digamos, la parte de la salud, pues no es algo que se priorice a la hora de establecer gastos, ¿no? Sí, suele haber, digamos, otro tipo de prioridades. Lo que se ha hecho, pues, es eso, ¿no? Es incrementar como la parte de lo que es el impuesto, ¿no? Es decir, coger otras fuentes de impuestos, es decir, dedicarle a la salud IVA, empezar a coger, por ejemplo, de las regalías, por ejemplo, también plata para salud, ¿no? Es decir, diversificar las fuentes de ingresos públicas, de impuestos, sí, diversificar las fuentes de impuestos para esos fondos públicos en salud, ¿no? Y por ahí va la cosa, es decir, de hecho, como que la tendencia va a ser más bien hacia ese punto, ¿no? Es decir, más bien dejar de financiar la salud con impuestos a la nómina, que es como se ha venido haciendo, y hacerlo con impuestos públicos directos. Impuestos al patrimonio, impuestos a bebidas azucaradas, por ejemplo, impuestos a la renta, que, pues, digamos, compense un poco la situación actual, ¿no? Donde, pues, digamos que estos pagos a salud como que lo que hacen es motivar que se informalice el empleo. Otro entonces es mejorar la eficiencia del gasto en salud a partir de lo que dicen los autores, aplicar esta caja de herramientas, ¿no? A partir de estos tres elementos, ¿no? Por un lado tenemos entonces la parte de los gastos, tenemos entonces la parte de los ingresos y por otro lado tenemos la parte de la gobernanza. Tenemos tres columnas, digamos, con varias filas, perdón, que nos van mostrando, digamos, los diferentes niveles de complejidad por un lado, pero también de posibilidades, ¿no? Entonces recuerden, esta primera columna, gastos, esta segunda columna, ingresos, y esta tercera columna, gobernanza. Entonces, en la primera fila, tenemos entonces la sostenibilidad desde la perspectiva del ingreso y la administración de recursos, ¿no? No, mentiras, perdón. Tenemos entonces dos filas. Esta que sería la de ingresos, esta que sería la de gastos, esta columna que sería de gobernanza y esta la de las estrategias, qué pena. Me equivoqué de gráfico. Entonces, por el lado de los ingresos, tenemos entonces, bueno, la parte de recaudación de recursos con estratégicamente la inclusión de nuevas fuentes obligatorias para la financiación del sistema de salud. Los autores nos mostraron algunas estrategias que se han optado en el mundo. Las más eficientes tienen que ver con aquellas que tienen que ver con con las externalidades negativas. ¿Qué significa esto? Aquellos consumos que hacen que los terceros, es decir, gente que no está consumiendo, se ve afectada por mi consumo. El típico ejemplo, pues, es el tabaco, ¿no? Es decir, si yo consumo tabaco, pues bueno, por un lado me estoy afectando a mí, pero también estoy afectando a terceros, ¿no? Los fumadores pasivos. El alcohol lo mismo, ¿no? Es decir, yo tomo, me emborracho, cojo mi carro y pues me llevo a una cantidad de transeúntes,
pues no solamente el alcohol me está afectando a mí, sino también obviamente a la gente que me lleve con el carro, o una riña o algo, qué sé yo. Si yo no tengo buenos hábitos de salud, si soy una persona obesa, si soy una persona enferma, pues obviamente tengo que consultar más al médico, y esto pues obviamente son más gastos para el sistema de salud, y pues obviamente también eso nos afecta a todos porque pues es dinero que se está dejando de invertir en otras prioridades, ¿no? Que no sean, digamos, mi salud, qué sé yo. Entonces, eso es lo que se busca, digamos, castigar y aumentar el recaudo también de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que han hecho muchos de los países? Pues bueno, aumentar el impuesto al consumo, por ejemplo, de tabaco, ¿no? Si ustedes han tenido la oportunidad de viajar a otros países, por ejemplo en Europa, ustedes ven que la diferencia de precios, y si fuman, que también no sé si lo hacen, ven entonces, pueden apreciar que hay una diferencia en el precio del tabaco en Colombia frente al precio del tabaco en Alemania, por ejemplo. Un mismo paquete de Marlboro, por ejemplo, en Colombia no sé en cuánto está Marlboro, ya dejé de fumar hace 3 años. Cuando yo fumaba estaba como a 5.000 pesos, si no estoy mal, la cajetilla. En Alemania estaba como en 12 euros, una cosa así. ¿No? Sí, una diferencia abismal, ¿no? Y uno dice, pero bueno, o sea, es el mismo tabaco porque en un sitio cuesta más que en otro, y sobre todo de esa forma, es decir, porque es que la diferencia, digamos, en otros sectores no es tan alta, es decir, o sea, si yo compro un pan, pues bueno, aquí me vale, no sé, 1.000 pesos, allá me vale 1 euro, es decir, la diferencia es de 3 a 1, de 4 a 1, ¿no? Es decir, no de 200 a 1 casi, ¿no? No mentiras, no es tanta la diferencia. 12 euros es ¿cuánto? Serían como 48.000 pesos, sí, sí, es de 10 a 1 la diferencia, ¿no? Y es por los impuestos, porque los alemanes pagan muchos impuestos para poder fumar, ¿no? Aquí no. Entonces, ¿cuál es la diferencia real entre el precio de un bien y otro? Pues es eso. Y esos impuestos, ¿qué hacen los alemanes? Pues se lo meten a su sistema de salud. Entonces, cuando ese fumador le da un enfisema o le da una infección pulmonar o un cáncer de pulmón, pues con lo que ha pagado, ese excedente que ha pagado en cigarrillos, pues el sistema tiene para pagarle esa afección, ¿no? Lo mismo con el alcohol, ¿no? En todos los países del mundo el alcohol pues suele ser costoso, ¿no? Por eso, porque pues también de ahí se genera un impuesto para pagar eventualmente, ¿no? Si la persona tiene un problema hepático, ¿no? Una cirrosis o algo, qué sé yo. Entonces, esos consumos que tienen estas externalidades negativas suelen gravarse mucho, por un lado para desincentivar su consumo, ¿no? Si la persona tiene que pagar mucho por un bien, pues a veces puede priorizar otros bienes, ¿no? Por ejemplo, comprar mercado, comprar leche a los niños, en vez de comprar tabaco, ¿no? Entonces, pues por un lado disuade de su consumo, y por otro lado, si la persona ya es viciosa, porque pues obviamente estamos hablando de adicciones, de consumos adictivos, ¿no? Pues bueno, pues está pagando también mucho más para que el Estado tenga cómo remediar esa situación y no sea tan problemático. También muchos países en el mundo han intentado, y por lo menos los de la OECD lo han logrado, también grabar o ponerle un impuesto a las bebidas azucaradas, ¿no? Las gaseosas, como los conocemos, los famosísimos juguitos HIT, que son más azúcar que otra cosa, porque claro, esto acarrea problemas de obesidad infantil. La comida chatarra, por ejemplo, también se ha intentado grabar en Colombia y ha sido imposible. Aquí no se ha podido ponerle un impuesto, una sobretasa a las gaseosas ni a la comida chatarra. Hay una red papás, no sé si ustedes sabían de eso, ¿no? Se llama así, la red de papás, la red papás, que por lo menos ha intentado que si no pagan más impuestos, por lo menos que se disuada su consumo con información y vamos, como, no sé si ustedes recuerdan esas etiquetas que hay en las cajetillas de cigarrillos con gente con cáncer de boca y bueno, imágenes así bastante grotescas, que se haga lo mismo con las gaseosas y con la comida chatarra. Entonces, si no se pueden grabar, por lo menos que la gente no se aboque a consumirlas. Muy difícil, ¿no? Es una industria con la que no se ha logrado generar ningún tipo de consenso ni se las ha podido grabar.
Pero de nuevo, pues son medidas que en el mundo han funcionado, ¿no? Y que han ayudado a ajustar esa balanza de pagos, ¿no? Uno que es muy novedoso es, así como el IVA, ¿no? Grabar, por ejemplo, el uso de celular, ¿no? Los planes de datos, con un 1% de la tarifa. Es decir, si una persona tiene un plan de 100.000 pesos, por ejemplo, que pague 1.000 pesos para salud, ¿no? Ahora, ¿es el uso del celular una externalidad negativa? No, pero es un impuesto que, al igual que el IVA, es muy fácil de recaudar, por un lado, y por otro lado, porque pues, es un volumen de población cercana al 100% o por encima del 100%, ¿no? Pues que para el caso de Colombia tenemos un porcentaje de consumo de celulares del 150% de la población. Es decir, hay mucha gente que tiene dos planes o dos celulares, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, digamos, se ha intentado, ¿no? Es decir, diversificar la fuente de financiación, recaudar por otros lados, ¿no? Castigar los consumos que son perjudiciales para la salud y que, pues, obviamente, afectan no solamente a la persona, sino también a la comunidad, a la sociedad. Pero, de nuevo, en el caso de Colombia, pues, esto ha sido muy difícil, ¿no? El tabaco es barato, el alcohol es barato, digamos, en términos internacionales. La comida chatarra es muy barata, las bebidas azucaradas también son muy baratas y no se ha podido cambiar esta situación. ¿Hay que abandonar la lucha? No, pero hay que organizarse mejor. De nuevo, generar presión a partir de la agremiación, algo que veíamos también hace unas clases, ¿no? La mancomunación de los fondos, es decir, que estas fuentes de ingresos deriven en un solo fondo. Recuerden, pues en este momento pues apenas se está instaurando el ADRES, todavía no es una realidad. Hoy en día pues sí, ya tenemos, digamos, un fondo mucho más unificado, ¿no? Digamos, al ADRES llega el SOAT, llegan los fondos de estos impuestos, llega lo que son los pagos del régimen contributivo y bueno, tenemos entonces ya digamos, un fondo donde pues esto, ¿no? Se disminuye la duplicación de transacciones, ¿no? Es más eficiente, digamos, esto, y se pierde menos recursos por burocratización. Aunque no se ha logrado del todo, ¿no? Todavía hay unos escollos en el sistema para evitar la tramitología y pues trámites son costes. Y por otro lado, la parte de los gastos, ¿no? Tenemos entonces dentro de esta caja de herramientas, ¿no? La compra estratégica de servicios, ¿no? Esta, pues bueno, ya hemos visto la principal y es comprar como Estado, es decir, que solamente haya un comprador para poder presionar a partir del monopsonio, este es un concepto que ya vimos, influir en el precio de los bienes que se compran, ¿no? Cuando compramos todos, cada uno por su lado, por fuera, pues obviamente nos venden a precio de mercado. Si compramos como Estado, es decir, uno solo compra, podemos influir en los precios del mercado. Y bueno, eso ya lo vimos, ¿no? Como Colombia pues ha logrado pasar de ser el país que pagaba el mayor precio por los medicamentos en la región durante la década del 2000 a 2010, perdón, a ser un país que ya está por debajo de Perú, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, y pues tenemos una estructura de precios muy cercana a la de Inglaterra, ¿no? Es decir, esta estructura del monopsonio nos ha funcionado y de nuevo pues tenemos eso, ¿no? Pagamos lo que pagan los países de la OECD por los medicamentos, ¿no? Mientras que Perú veíamos que pagaba mucho más, ¿no? No me acuerdo con el medicamento con el que hicimos la comparación, pero pues era bastante alto. Entonces, bueno, eso promueve la compra de servicios basados en estrategias de negociación, designación de recursos a los proveedores a partir de las necesidades, alcance de salud y desempeño del proveedor. Obviamente también esto que significa, pues, premiar a aquellos que hacen las cosas bien, ¿no? Si una EPS no tiene deudas con sus IPS, si una EPS está al día con sus pacientes, si los pacientes reportan una satisfacción con estas EPS, hay que premiar esas EPS y hay que consentir a esas EPS, ¿no? No mantener EPS que generan déficit. Esas liquidarlas rapidito y pasar a esos usuarios, esos pacientes, o esos clientes, como lo quieran llamar,
a las EPS que están haciendo bien la tarea, no seguir sosteniendo EPS que generan déficit. Eso es algo que no se ha podido hacer. Es un gremio bastante fuerte. Y pues bueno, ya hemos visto la triste historia de Salud Cop, Café Salud y Medimás, que pues la Superintendencia de Salud pues o no pudo o no quiso intervenirlas a tiempo, y pues es una deuda que tiene, digamos, parte de la deuda de esos 20 o 40 billones de pesos, pues es esa mala liquidación. Diseño de planes de beneficios y mecanismos de priorización, fortalecer e institucionalizar el proceso de inclusión de tecnologías en el plan de beneficios de acuerdo a la rigurosidad científica y equidad de uso. De nuevo, pues, digamos, esto es algo en lo que Colombia ha sido bastante riguroso. No incluir, obviamente, tratamientos experimentales, no incluir tratamientos cosméticos, no incluir intervenciones que sean en el extranjero, ¿no? Obviamente, pues esto se hizo a partir de fallos de tutela con los cuales, pues, se legisló, ¿no? Es decir, o sea, tuvimos que meter las patas para poder aprender de los errores, pero bueno, digamos que en este momento ya la estructura del plan de beneficios de salud, pues ya es mucho más coherente, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, la parte de la gobernanza, ¿no? Se debe, por la parte de los gastos, ¿no? Tener una gobernanza y alineación de las funciones del sistema de salud de financiación en salud. ¿Qué significa esto? Pues bueno, robusto es el rol de las instituciones para el alcance de la sostenibilidad financiera del sistema de salud, es decir, que por la parte de los ingresos, pues se genere, digamos, una mayor participación social, ¿no? En la parte de la trazabilidad de las metas, ¿no? Y de la asignación de los recursos, y pues obviamente por la parte de los gastos, pues mayor transparencia, ¿no? Que las EPS, las IPS, pues muestren cuáles son sus gastos, justifiquen sus gastos, publiquen sus historias clínicas, ¿no? Es decir, que muestren quiénes son sus pacientes, qué se están gastando en cada paciente, y que se pueda hacer auditoría de todos estos gastos, ¿no? Esto pues no se puede hacer contra las EPS, ¿no? Y bueno, esto pues es lo que hace el BIPRES, ¿no? Es esta gran base de datos que hay a nivel país. Y pues obviamente también ir mejorando progresivamente los objetivos, ¿no? Es decir, si los objetivos del sistema de salud pues es una cobertura universal, y además que los pacientes pues estén, digamos, inmunizados frente a todos los vectores, que se reduzca la presencia o se elimine, por ejemplo, ¿no? la presencia de enfermedades transmisibles, ¿no? Chikungunya, digamos, distintas al COVID, ¿no? Obviamente, que son, digamos, por cuestiones de infraestructura, ¿no? Por problemas del alcantarillado, de acueducto, pues, digamos, ir mejorando esas metas, ¿no? A medida que se van cumpliendo algunos propósitos, pues no quedarse, digamos, con los objetivos de hace 20 años, ¿no? Uy, ya redujimos las transmisiones, la transmisibilidad de los vectores en un 50%, que era la meta de los 90, de hace 30 años, y nos quedamos ahí, ¿no? Si eso se cumplió, pues bueno, pasemos entonces a otras nuevas metas, ¿no? Que vayan acorde con, obviamente, las condiciones del sistema, ¿no? Es decir, ir mejorando progresivamente la calidad de vida a partir del cumplimiento de nuevas y más altas metas, ¿no? Bien, entonces, cuando se traza la parte digamos, de los ingresos y los gastos, ¿no? Es decir, ¿qué se puede hacer, digamos, para mejorar, para aumentar los ingresos y para disminuir los gastos, ¿no? Pues bueno, vienen, por ejemplo, una serie de preguntas, ¿no? La parte de los ingresos, pues bueno, ¿cuánto costaría recaudar nuevos impuestos, ¿no? Porque pues obviamente esto también es costoso, política y económicamente, ¿no? ¿Cuál es su nivel de estabilidad en el tiempo? Es decir, puede ser un impuesto que sea sostenible en el tiempo, porque por ejemplo, claro, uno diría, bueno, toda esa plata de regalías, pues metámoselo a la salud. Ya, pero esas regalías, unos años tenemos, otros años no tenemos, ¿no? Recuerden el caso de Arauca. En los 90 Arauca iba a ser una Venezuela, digamos, para la época, es decir,
supuestamente había unos yacimientos impresionantes de petróleo, y eso es lo que nos iba a sacar de pobres en los 90, ¿no? Cusiana. Y pues bueno, fue un pozo que pues en un momento u otro sí arrojó una gran cantidad de crudo, pero después se secó el pozo, ¿no? Es decir, no tenía, digamos, la profundidad ni el volumen de petróleo que se habían imaginado que tenía, que habían proyectado que tenía, y pues fue una gran decepción. Obviamente la plata se gastó pésimamente, ¿no? Se hizo un velódromo en Arauca que pues no se usa, y toda una serie de pésimos gastos y de corrupción, obviamente. Entonces, claro, uno puede decir, claro, aprovechemos toda esa plata, pero el problema es la sostenibilidad, es decir, son recursos que no son permanentes, ¿no? Entonces, eso, ¿no? ¿Cuál es su nivel de estabilidad en el tiempo? ¿Qué tan equitativos son para la sociedad? Porque uno diría, bueno, pues entonces el IVA, ¿no? Ya que es un impuesto tan fácil ¿no? de recaudar, y que pues además es también, igual que los celulares, pues algo masivo, ¿no? Es decir, todos pagamos IVA porque todos tenemos que comprar mercado en algún momento, ¿no? O, o cualquier bien, ¿no? Es decir, todo tiene IVA en última instancia. Entonces, todos somos consumistas, todos consumimos algo, así sea de manera vital o de manera suntuaria, pero todos tenemos que consumir. Entonces, pues un impuesto al consumo sería, digamos, una buena fuente de recaudo. Pero tenemos un problema, y es que el IVA es un impuesto regresivo, es un impuesto que no tiene en cuenta el nivel adquisitivo de las personas, y el pobre paga el mismo IVA que paga el rico, ¿no? Obviamente, el rico consume más, pues paga más IVA, ¿no? Pero no, lo que hoy es, sí, o sea, la misma caja de leche que paga el rico y que paga el pobre, perdón, sí, que consume el rico y que consume el pobre, ambos pagamos, depende de dónde estemos, pagamos el mismo impuesto por ese bien, ¿no? El pobre debería pagar menos impuestos por su consumo, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos, esa pues no ha sido, digamos, una medida muy justa. Es muy eficiente en términos de recaudo, ¿no? Y, pues de volumen de recursos, pero no es muy justa. Es decir, es problemática. Y sí podrían tener efectos distorsionadores en el mercado, ¿no? Lo que hemos dicho acerca del el problema del impuesto a la nómina, ¿no? Es decir, muchos empleadores prefieren contratar gente por prestación de servicios que bajo un contrato, ¿no? Porque pues les parece caro tener que pagarle la salud del empleado, ¿no? Si pueden evitar hacerlo, pues obviamente van a tender a hacerlo, ¿no? Entonces, pues más bien un contratico a un mes, a 2 meses, ¿no? Por prestación de servicios, no hay pues la obligación del empleado de pagar salud, esa la paga el empleado, ¿no? Y pues hasta hace poco eso era voluntario, es decir, la población que estaba en esa modalidad de prestación de servicios, estamos hablando de hace 6, 7 años más o menos, no tenía que hacer esos pagos obligatorios, ¿no? Esto fue una modificación que hubo por ley, y es que la pila ahora sí es obligatoria, ¿no? Entonces, para que a mí me paguen, yo tengo que llegarle a la empresa con mi pila pagada, y eso también es problemático, porque, claro, si a mí no me han pagado, ¿yo cómo hago para pagar la pila? ¿Cómo hago para pagar mi aporte a salud, mi aporte a pensión y mi aporte a riesgos profesionales, que es en lo que consiste la famosísima pila? Entonces yo tengo que llegarle con esas 3 cosas pagadas a mi empleador para que me pague mi salario. La pregunta del millón es, si no me han pagado, ¿cómo pago yo? Ese es uno de los grandes enigmas del sistema de seguridad, de protección social de Colombia, y una de las grandes fallas. Entonces, bueno, se nos sacando el tiempo. Entonces, bueno, por esa parte, entonces, bueno, identificar las fuentes de financiamiento es lo más urgente, ¿no? Y pues obviamente esto tiene que tender a ser más de la parte pública que de la parte privada, ¿no? Para no ampliar esas brechas de desigualdad. Ampliar el uso de mecanismos como copagos y cuotas moderadoras hasta cierto punto, porque recuerden ustedes, mucha gente en el CISBEN no usaba el CISBEN porque le tocaba pagar copago y cuotas moderadoras, es decir, a pesar de que este sí es progresivo, es decir, obviamente el que gana menos paga menos copagos y menos cuotas moderadoras, pero aún así el hecho de tener que pagar por esto era una gran barrera de acceso a la salud,
que no solamente no filtraba, digamos, a los hipocondríacos, ¿no? Que es lo que busca, digamos, estos esquemas de barreras de acceso, sino que simplemente la gente no accedía, es decir, teniendo la necesidad real, no podía acceder a la salud por estas barreras de entrada, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta cierto punto podemos pedir más copagos y más cuotas moderadoras, es decir, aumentar ese nivel. Ya de por sí es difícil. Avanzar el proceso de formalización laboral, pues, paradójicamente, es una solución que no depende del sistema de salud, ¿no? Esto dependería más de un Ministerio del Trabajo, un Ministerio de Hacienda, ¿no? Y es obligar a las empresas a que no contraten a la gente por prestación de servicios, sino que les hagan un contrato al menos a un año, ¿no? Eso sería lo ideal. Con eso formalizaríamos empleo. Pero, pues, si uno ve hacia dónde apuntan las reformas de los últimos gobiernos, pues ha sido más bien todo lo contrario, es hacia la informalización del sector laboral. Es decir, es desobligar a las empresas a que paguen impuestos en última instancia, ¿no? Porque supuestamente con eso se genera crecimiento, ¿no? Y se atrae inversión extranjera y bueno, toda una cantidad de sofismas que realmente no son ciertos a la hora del té. Bueno, se me acabó ya el tiempo, tenía muchas más diapositivas para mostrar. Bueno, nos quedamos con una idea general. ¿Dónde estamos? Acá. Bueno, como les decía, pues bueno, ya esta es la última sesión. Espero pues haber podido como articular aquellas pláticas que estaban sueltas en un todo orgánico, ¿no? Es un sistema complejo realmente, ¿no? Tenemos que analizarlo desde muchas dimensiones y pues obviamente todas estas dimensiones tienen interrelaciones con otras y producen a partir de esas interrelaciones efectos, ¿no? Efectos que multiplican tanto ventajas como desventajas o debilidades o fortalezas en el sistema, ¿no? Es decir, generan trampas, círculos viciosos o círculos virtuosos, ¿no? A partir de estos mecanismos de retroalimentación. Obviamente, pues un semestre es poco para alcanzar a ver, digamos, la complejidad de lo que es el sistema, pero pues creo que abarcamos las cuestiones como más trascendentales, ¿no?